las decisiones buenas o malas nos llevan al punto en donde nos encontramos. Entonces, si en este momento, un ejemplo, pues me encuentro emprendiendo un proyecto que sí tiene presencia en otros países y el hecho de haber organizado un evento que me hizo perder mucho dinero cuando estaba más joven, pues me hizo ser consciente de que yo tenía la responsabilidad de las decisiones que yo tomaba. Entonces, cada paso que he dado de alguna otra manera me ha llevado a lo que hago el día de hoy. Si ustedes quieren aprender realmente de alguien que es auténtico, entonces deben escuchar este episodio con Roberto completo. En este episodio escucharán su historia, su forma de pensar y de hacer. Verán cómo a lo largo de su vida ha tomado decisiones que se pueden considerar riesgosas, donde pudo haber tenido pérdidas, pero que al final del día pensaba más en las ganancias y en los resultados positivos. Y eso es lo que nos deja y nos da a ver lo que realmente vale la pena. Para que conozcan un poco más de mi invitado, Roberto Becerra es director de la agencia de marketing digital User, sorry si no lo pronuncio bien, es escritor del libro Cómo proteger a tus hijos del internet, coach de marketing digital, speaker de charlas TED y muchas otras cosas. Desde sus inicios descubrió el poder del internet y se ha enfocado en estudiarlo y en comprenderlo hasta convertirse en experto de marketing digital. Hay muchos aprendizajes que nos deja él, así que yo quiero que ustedes escuchen, vean este episodio con detenimiento porque le van a poder sacar mucho provecho. Buenas, mi querido Rob. Gracias por estar aquí, por aceptar esta invitación y compartir con nosotros tu experiencia, tu historia. Al contrario, Laura, pues la verdad para mí es un honor y un privilegio estar aquí con todos ustedes y espero que sea de mucho valor para ustedes y también aprender mucho de ti este día. Claro que sí, y además a mí me encanta tenerte aquí porque ya hemos colaborado, hemos hablado, creo que desde pandemia empezamos a tratarnos y cada vez que trataba contigo o te veía o nos contactábamos por una u otra razón, siempre había algo nuevo que aprendía de ti y me llamaba la atención, ya sea la forma súper auténtica como haces las cosas, las cosas que has hecho, que cada vez me entero de más cosas que has hecho, que haces, que hiciste y demás y que quieres hacer. Entonces eso es un poco de lo que yo quiero platicar contigo hoy, pero quisiera iniciar esto preguntándote y que nos cuentes quién eres, Roberto Becerra, qué es lo que haces y que nos cuentes un poco de tu historia de cómo llegaste hasta este momento. Fíjate que, Laura, esa pregunta yo la he hecho mucho en muchas entrevistas y por lo general todos se paralizan y dicen, vaya, que es una pregunta difícil porque englobarme nada más en un título de un estudio o de lo que hago todos los días, yo creo que se queda en poco en lo que yo creo que todos podemos, lo que todos podemos llegar a ser, ¿no? Me considero una persona así versátil desde muy joven. Me apasionó mucho el tema de los inventos, el tema de ser piloto de aviones, o sea, como cosas así medias exóticas. Entonces, siempre fui un niño muy inquieto. Estuve en las artes, estuve en música y luego estuve en el fútbol. Llegué a jugar en la primera A, del fútbol mexicano y después estuve en atletismo, estuve en diferentes disciplinas deportivas y posterior a eso, pues bueno, ya estudio una ingeniería y entro al tema del marketing. Entonces, con esto lo que les quiero compartir es que pues sí soy muy versátil en cuestiones de lo que hago, pero me ha llevado a esa versatilidad a ir encontrando aquellas cosas que a mí me apasionaban. Muchas personas, Laura, si te lo comparto de manera personal, me han dicho que era una persona muy inestable porque estaba en una cosa, luego estaba en otra, y luego estaba en esta otra. Pero tuve la fortuna en la pandemia de entrevistar a más de 300 personas y descubrí que lo que otras personas veían como anormal, estas personas lo vivían como algo normal en su vida, el constante cambio y la constante evolución de ir encontrando aquello que te apasiona. Entonces, conocí a personas que no solamente escribían libros, sino que también cantaban, también hacían fisicoculturismo, también hacían esto de imitar a personajes y una sola persona hacía múltiples cosas y lo hacía de una manera extraordinaria. Entonces me puse a ver la vida también de atletas que no solamente eran atletas, sino que también eran personas que eran altruistas, que tenían negocios. O sea, era como, oye, estoy abriéndome a otras posibilidades que anteriormente yo ni sabía que eran posibles, porque a mí me dijeron que me enfocara nada más en una sola cosa cuando, bueno,
tú te puedes hacer multidisciplinario. Entonces soy una persona que me gusta mucho estar en movimiento, no me gusta estar estático. Sí me he abocado mucho al tema de marketing digital. Es una de mis más grandes pasiones y es un tema que siempre me ha generado grandes desafíos, ¿no? Entonces, así es como me definiría. Como alguien que tiene múltiples intereses y ha experimentado y puede decir, con todo esto que tú me estás diciendo, puedes decir ahora qué te gusta y qué no te gusta, porque eso es algo importante. Cuando estabas diciendo todo esto, también se me venía en la cabeza de, claro, a nosotros siempre nos decía, tienes que enfocarte y tienes que hacer una cosa y tienes que hacer esto, y si de repente te despertaba otro interés, decía, no, porque ya empezaste esto y lo tienes que terminar y te tienes que ir por ahí. Y la realidad es que nunca me había puesto a pensar, pero es cierto. Al final nosotros somos personas con múltiples intereses y que está bien, o sea, no es que no, o sea, por ejemplo, yo en mi caso, sí, me dedico a esto del marketing digital, pero a mí me apasiona la pintura y soy de esas que veo a alguien pintando en acuarela u otras cosas y amo y me meto en cursos de eso. ¿Que me voy a dedicar a eso? ¿Quién sabe? Tal vez el día de mañana monto un negocio sobre pintura, pero no es como que porque Laura está encasillada en un solo sitio, debe ser todo eso, toda su vida. Entonces me encanta esa parte, pero ahora, con todo esto de múltiples disciplinas y todo lo que estudiaste, ¿qué es lo que haces en este momento preciso? En este momento emprendo, tengo una empresa que está en distintos países, escribo, soy escritor, mi libro ya está publicado. Entonces, esa es una también de mis pasiones, el poder compartir el conocimiento. Soy coach en marketing digital, tengo la fortuna de ya haber capacitado 3,000 jóvenes empresarios hasta esta fecha, llevo ya casi 10 años capacitando y eso pues me ha llevado también a ser un conferencista internacional con la distinción de ser TED Talk Speaker, que pues para mí ha sido uno de los grandes logros que he hecho últimamente. Entonces eso es lo que hacemos actualmente, aparte de las entrevistas. Me dio la locura y esto de atreverme a hacer contenido en el tema digital. Esa fue una de las cosas que me retaba últimamente. Entonces, a raíz de la necesidad de seguir aprendiendo más que del tema pues de demostrarle algo a alguien en el tema digital, me gustaría aprender de personas extraordinarias, conocer qué es lo que hacen, por qué lo hacen y cómo esto no solamente puede ayudarme en mi vida, sino en la vida de otras personas. Y eso fue lo que me llevó a hacer Mindset, que la primera entrevista la hice con un gran motivador que se llama Daniel Javif, fue con el que abrí ese concepto de programa donde estamos jugando Jenga, es una entrevista muy dinámica. Y a raíz de eso, con la pandemia, pues bueno, ya no pude entrevistar físicamente. Mindset lo paro un poco y después ejecuto el programa de Conociendo lo Imposible, que le tapo la IM y es Conociendo lo Posible. Entonces ahí empiezo a invitar a Laura Figueroa, empiezo a invitar a grandes personalidades como Mati Álvarez del Hexatlón, a Shusho Dom, a Memo Aponte, a múltiples personalidades muy reconocidas como tú lo comentas. Y esto pues me hace en la pandemia encontrar ¿cómo les podría decir? Como ese vaso de agua para seguirme alimentando de conocimiento y pues bueno, sortear todo lo que conllevaba el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo actualmente. Y puedes decir porque esto me parece interesante de que tú empezaste estas entrevistas también a partir de que querías aprender. Tú podrías decir que todo este nuevo contenido que creaste y estas personas que contactaste también era como parte para ti motivarte y ver qué cosas realmente estaban sucediendo en el mundo, porque lo ligo un poco con lo que dijiste antes, de que descubriste que había personas y que la mayoría tiene múltiples intereses y hace múltiples cosas y no está encasillada en un solo sitio. Y era un poco como descubrir qué era lo que hacían los demás que estaban creando o teniendo éxito relativo. Sí, y también, Laura, no nada más el éxito, sino la parte que normalmente no queremos a veces contar, ¿no? Cómo estaban sobrellevando el tema de la depresión o de la pandemia o de este desafío que implicaba, como a mí, cambiar hasta tu manera de hacer y de trabajar y de convivir con otras personas. Entonces, para todos, yo creo, para mí fue algo nuevo. Yo nunca había vivido ninguna pandemia.
Entonces, para mí también era preguntar, ¿y cómo llevas la pandemia? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué te ha funcionado? O escuchar hasta las cuestiones malas que para ellos estaban vivenciando y vivirlo con ellos y que nos lo compartieran. Ahí a veces hasta llorábamos y todo era así como parte de a lo mejor de esta catarsis, de estas vivencias que de alguna otra manera eran hasta como un espacio para platicar y tener una compañía, ¿no? En este proceso que yo, o sea, parte de la pandemia, pues estaba solo en mi casa, entonces era así como un proceso donde sí compartíamos conocimiento, donde sí era para mí, para yo tener ese conocimiento, pero yo no me lo quería quedar. Veía que este conocimiento era tan importante que lo quería compartir y al inicio pues me veía una persona, dos personas, tres personas y hasta a veces la gente se sorprendía porque decía, oye, ¿cómo en semejante pedazo de contenido hay 5 personas cuando en otros contenidos que no son de valor tienen cientos de miles de reproducciones? Y cuando tú, como un ejemplo, cuando yo apuesto por el tema de dejar contenido de valor, sabes que ese es uno de los grandes desafíos, pero la apuesta va a largo plazo, no es a corto plazo, no es como me quiero hacer viral nada más con un contenido porque estoy entrevistando a Laura Figueroa o algo así, sino yo sé que en algún punto alguien que busque esto lo va a encontrar y sé que va a ser de muy alto valor para esa persona, entonces prefiero apostarle a la calidad del contenido que me va a dar el invitado que a la viralidad de la inmediatez que me puede dar algo que no tenga tanto valor, ¿no? Entonces hacia eso yo me aboqué, entonces era más aprendo y sé que si yo estoy aprendiendo y sé que si yo estoy cambiando mi vida, la va a impactar y a cambiar en la vida de otras personas y lo veo de tal manera que hasta la fecha muchos de los videos que he hecho pues veo que de repente dejan un comentario de un historiador, de cosas así que tú dices pues el historiador que les va a andar gustando, yo ni leo casi del tema de la historia y pues ya me eché casi todos los historiadores mexicanos, ¿no? Entonces fue así como también fíjate, fue un desafío para mí de irme a áreas que en mi vida me hubiera metido, ¿no? Como el tema de la historia, mitología o fantasía o cosas así. A mí siempre me habían gustado libros prácticos que yo puedo leer e ir aplicando como de liderazgo o de marketing o cosas así, pero decirme a mí que yo me iba a poner a leer libros de fantasía, de novelas y cosas así, no era como mi hit. Pero me abría la posibilidad, Laura, de irme hacia esas áreas y fue algo fantástico porque me hizo descubrir muchas más cosas de las que yo pensaba en mi pequeño mundo, ¿no? Pero de aquí yo rescato el hecho de que tú dijiste, no te importaba si te veían 2 personas o 5 personas. Ese contenido, uno lo estabas haciendo para ti y lo otro porque sabías de que hay, aunque sea de esas 5 personas, a una le estabas ayudando con algo y creo que eso es súper importante y más que todo, y aquí te lo confieso así, yo digo todo en este podcast porque ajá, este podcast para mí también es como un experimento, o sea, yo estoy acostumbrada a hablar de marketing y mi estilo de video y contenido es muy puntual de estos tips, estos consejos, este tutorial, esta cuestión y demás. Y este es un formato nuevo donde no le tengo tanta estructura y no estoy segura tampoco hacia dónde va o qué es lo que puede pasar con él. Pero lo que he sacado de todas las entrevistas que estoy haciendo son historias de personas de lo que han hecho y cómo han llevado las cosas y cómo se han atrevido a hacer, que para mí, ya haciendo las entrevistas, a mí me beneficia. O sea, es como que ya yo siento que gané. Gané conocimiento de cómo los demás están haciendo las cosas que yo tal vez no me imaginaba que así lo estaban haciendo. Entonces te entiendo perfectamente lo que decías sobre eso. Nos fuimos por este lado, pero había algo que yo te quería preguntar y es, ¿cómo tú empezaste en todo este mundo? Tú nos dijiste que eres autor y eres speaker y tienes negocios en diferentes países y eres coach, haces muchas de estas cosas, pero ¿por dónde iniciaste? Porque para alguien que está escuchando suenan como demasiadas cosas y son cosas que uno puede decir que diversas, o sea, es como están relacionadas, pero tienen un poco que ver de todo. Entonces, ¿cómo le hiciste tú para atreverte y decir, por aquí empiezo o así? ¿O también existe la posibilidad de que alguien te dio un empujón o fuiste tú solito? Yo creo que decir que uno solo hace algo es casi imposible. O sea, sí te podría decir que obviamente yo tuve que tomar la decisión, pero sí hubo personas externas que sembraron en mí
el deseo de hacer más en mi vida. Yo desde muy chico, a los 20 años, ya era jefe de informática en una universidad cuando estaba estudiando apenas el cuarto semestre de ingeniería en mecatrónica. Y esto, pues para mí, el decir, bueno, ya soy jefe de informática y ahora así como que tengo resuelta toda mi vida y todo este rollo, ¿no? A los 3 4 años esa pasión se fue sofocando porque donde yo estaba no veía mucho crecimiento. De hecho, yo ya estaba en el top del rango de lo que podía ganar porque ya era el jefe de informática de esa universidad. Entonces ya no podía aspirar a algo más grande que eso, al menos de que me fuera un puesto en otra institución fuera de eso. Entonces llega una persona que me invita a conocer los multiniveles, que se llama Pío Quinto, todavía está vivo, y me dice, tú campeón, veo en ti un poder que no como sobrehumano, pero sí me dijo, veo en ti la inquietud porque te veo que te mueves y veo cómo manejas todo aquí y te quiero invitar a cambiar tu vida, a que conozcas una oportunidad que puede ser diferente para ti. Y dije, pues bueno, este está medio locochón, pero pues vamos viendo a ver de qué trata. Yo en ese momento pues no sabía qué eran los multiniveles. Y el network marketing, esta escuela de multinivel de la escuela de negocios, que hay un libro que se llama así, Escuela de Negocios, de Robert Kiyosaki, que le recomiendo a todos, habla de cómo puede estas modelos que no son piramidales, sino son de redes de multinivel, pueden darte una formación empresarial, o sea, de finanzas, te pueden dar una formación de liderazgo, también de trabajo en equipo y de venta. Entonces yo empiezo a entrar en las escuelas de negocio de los multiniveles y pues me da de alguna otra manera un background porque a mí me daba pavor hablar enfrente de las personas. Era uno de mis más grandes temores, o sea, el hecho de que me pasaran enfrente a hablar era así, hasta me sudaban las manos. Y mírate ahora. Me ponía pálido, exactamente, y la gente me dice, ay, ¿a poco tú eras tímido? No es cierto. Y yo les digo así, a mí era lo que más odiaba. A mí ponme una computadora y la hago hablar si tú quieres, pero yo pararme a hablar, explicarle a alguien es lo que más odiaba en la vida. Entonces entro a esto, te juro que no fue nada sencillo. La única manera de generar un cambio es haciéndolo. En alguna ocasión en este multinivel estaban dos grandes líderes y les habla el que fundó este multinivel y les dice, ¿qué onda? ¿Cómo van? No, pues estamos aquí haciendo una planeación súper fregona, ya vimos hacia dónde vamos a enfocar todo. ¿Y cuánto llevan haciendo eso? No, pues llevamos apenas 2 días, pero va a quedar de maravilla esto, ok. A ver, asómense aquí ¿tienen una ventana por ahí? No, sí. A ver, asómense, ¿qué ven? No, pues vemos a gente por ahí caminando. Ah, mira. ¿Y por qué no van a hablar con la gente? O sea, en la vida a veces nos la pasamos planeando, como tú dices, el mejor momento, la mejor estrategia, la mejor campaña. Y cuando tenga todo bien, mi set, todo esto, voy a empezar a hacer el podcast o voy a empezar a ser un youtuber y todo eso. Cuando la vida nos presenta situaciones que a lo mejor en este momento, cuando yo empecé de hecho con el tema del multinivel, pues yo no tenía mucha lana, o sea, sí era jefe de informática y todo eso, pero yo invertí en un terreno, eso me llevó a no tener dinero durante cierto tiempo y aunque la gente me decía, oiga, don ingeniero y todo este rollo, yo me iba en camioncito. Entonces se reían de mí porque a veces yo llegaba mojado a la universidad y me decían, ¿cómo es posible que usted...? Pero yo estaba apostando por un tema de un terreno. Entonces cuando entro al tema del multinivel, pues yo entré por una necesidad primero de salud, porque a consecuencias de la ingeniería y de mi mala alimentación, pues tenía gastritis, colitis, todo lo que termine con itis. Entonces yo empecé por un tema nutricional y dije, bueno, si me funciona esto, voy a empezar a compartir con otras personas. Entonces me empezaron a resultar los productos y empecé a contagiar con emoción a otras personas. Y justamente, Laura, hoy en día lo que hago, lo hago de esa misma manera. Me mueve lo que siento porque sé que, o sea, porque me gusta, sé que el precio por hacer aquello que me gusta a veces es mayor que hacer lo que no me gusta. Porque yo podría estar cómodamente en mi trabajo, o sea, en un trabajo, a emprender, que en el emprender todos los días es incertidumbre. De repente tengo un cliente, de repente se va, de repente tengo un colaborador, de repente se va. O sea, es una montaña rusa de emociones, ¿no? O sea, tú no sabes, este mes me fue mal, este mes me fue súper bien, este mes vamos despuntando. Entonces son subidas y bajadas y a veces esta inestabilidad pues no le gusta a mucha gente. Entonces aquí la única forma de hacer, o de que me llevó a hacer lo que estoy haciendo, sí, hubo ciertas personas como Pío que vio en mí algo
pero yo también tuve que ir redescubriéndolo y yo también me atreví a vencer esos temores. Entonces el atreverme es construir, el atreverme es avanzar y el atreverse o sea, te implica aprender a saber que vas a perder el equilibrio. Eso es lo que implica el atreverse, saber que por algún momento en lo que tú empiezas a agarrarle el rollo va a haber inestabilidad. Entonces, para eso, sabes que te vas a enfrentar al miedo, sabes que te vas a ir al riesgo, al temor, a la inseguridad. Entonces, cuando, un ejemplo, yo renuncio a un trabajo de 12 años donde tenía una plaza del gobierno, pues obviamente mucha gente me decía, estás loco, ¿cómo dejas eso? O sea, aquí tienes tu vida asegurada. Y yo, mi vida asegurada directo a la tumba, porque cada día que me levantaba era como que si estuviera muerto en vida. Y yo no sé si ustedes que me están escuchando se han llegado a sentir así, pero es el sentimiento que menos le deseo a cualquier persona. Hacer aquello que no te gusta es como morir en vida. Entonces, en algún punto sí lo tuve que hacer, pero en algún punto empecé a construir algo que me empezó a llenar más, que fue mi emprendimiento, y cuando eso superó a lo que tenía en mi trabajo, no lo dejé. Y todos van a decir, ¿cómo? Yo sabía, Robert, que ibas a decir que lo dejaste. No, no lo dejé. Todavía duré 4 años más antes de soltar. O sea, todavía 4 años más, ganando más en mi emprendimiento que en esto. 4 años me tomó tronar la cadena para soltar eso. Y es porque, pues, mi papá me había apoyado para estar en este lugar, porque mi familia también ahí tenía cierto involucramiento emocional, porque pues yo si dejaba eso y pasaba algo en el negocio, ¿qué iba a hacer? Entonces eran ya ciertas cuestiones que tenía arraigadas de temores muy fuertes. Entonces se dice fácil, pero no es sencillo. Entonces, si a ti te da miedo, sabes que no te gusta algo y tienes miedo de renunciar a eso, estás por buen camino. La cuestión es que también vayas construyendo algo en paralelo que te vaya dando a lo mejor esa confianza para poderlo hacer, pero la única manera de ganarte la confianza o de romper esa cadena es haciéndolo. Entonces yo ya no lo pensé más, Laura, porque lo que te decía, mucho análisis, decía una líder, es parálisis. Entonces dejé de analizar las cosas y me aventé. Y sobre el aventarte, como esta historia de quemar tu vela y todo este rollo, el barco para no regresar al mar, es muy cierta, porque una vez que tú quemas tu barco con tu vela y todo, pues ahora lo haces que funcione porque tiene que funcionar, o sea, no hay de otra. Entonces yo una vez que renuncié, que firmé, que ya renuncié a la plaza, aunque en muchas ocasiones quise volver a regresar, pues ya no podía porque ya había firmado la renuncia. Entonces eso me forzó a aplicarme en el tema de mi emprendimiento y a decir, voy a poner todos mis recursos intelectuales y todo lo que yo soy para que esto funcione. Y más, Laura, porque yo ya tenía gente que dependía de mí. Yo tengo en mi emprendimiento familias que dependen de las decisiones que yo tomo. Entonces ya es como, wow, pues tengo 12 personas son mi responsabilidad estas 12 familias y no puedo nada más decir, no, pues ¿saben qué? Ya me cansé, ya me dio miedito, voy a regresar a mi trabajo. Pues ya no podía darme ese lujo, pues. Todo lo que dices es como 100% cierto y creo que muchos hemos pasado por ahí, pero ahora mi pregunta es, que me sorprendió que dijiste, estuviste 4 años trabajando en esta posición que tenías mientras tenías tu emprendimiento. ¿Qué tanto te limitaba eso? O sea, ¿qué sentiste tú cuando dijiste, bueno, sí, ya quemé el barco y no hay de otra y tengo que dedicarme a esto, pero viste alguna diferencia en cuanto al despegue, en cuanto a lo que sucedió después con respecto a esos 4 años que estabas trabajando las dos cosas al mismo tiempo? Lo que sucedió después fue justo lo que les había planteado que iba a pasar, que algo en el negocio no iba a salir bien y que me iba a poner entre la espada y la pared. Eso fue la primera cuestión y yo así de, ay, lo sabía, que algo malo iba a pasar aquí, cabrón. Pero, o sea, justo el tema de haberlo soltado, a mí uno de los grandes desafíos a los que yo me enfrentaba, Laura, en el tema de tener el negocio y el trabajo, es que muchas de las reuniones de que tenía con los clientes eran en la mañana y yo en la universidad tenía que estar en la mañana y en algunas ocasiones me tuve que salir de la universidad. Entonces la universidad me hizo una carta de que había faltado el trabajo, que me había salido y todas estas cuestiones. Entonces me llega esta carta donde me dicen que falté el trabajo, que detectaron que me he estado saliendo. Y fíjate que en ese momento hice
como un análisis de conciencia y dije, pues es que realmente estoy aquí y justo siento como que si estuviera robando porque mi cuerpo está aquí, pero mi cabeza está en mi emprendimiento. Entonces, en ese momento me armé de valor, agarro la carta esta que me dieron y voy a la dirección y le digo al director en ese momento que, ¿sabe qué, maestro? Le agradezco muchísimo el tiempo que, pues bueno, que me ha considerado para el tema del trabajo, pero en este momento soy consciente y voy a renunciar porque amo más lo que hago en mi emprendimiento y pues el director se quedó así pensando y me dice, pues te felicito, o sea, se requiere mucho valor para externar lo que me estás diciendo y yo sé que te va a ir muy bien en el tema de tu emprendimiento. Entonces eso fue así como, o sea, yo pensaba que me iba a decir así de, ¿cómo crees? No te vayas, pero fue todo lo contrario. Y fue así como, váyase pues. Váyase pues, ¿cuándo firma? Que le vaya bien. No, o sea, ya me dijo eso y ya me empezó a hablar él de sus proyectos y sus emprendimientos. Ah, mira. Y pues para mi sorpresa, el tema de renunciar me dio mucho, o sea, ya me dio la libertad de poder ahora sí yo organizar mi tiempo, de poder yo decidir cómo quería organizar mi agenda de cada día y es lo que disfruto mucho del tema del emprender. Esa es una de las grandes libertades y consigo llevo una gran responsabilidad porque un ejemplo, yo puedo trabajar desde donde yo quiera, ¿no? Puedo irme a la playa, puedo irme a otro país, puedo hacerlo desde aquí, desde mi casa, que es su casa, todos ustedes. Entonces, eso no me lo daba mi trabajo. O sea, yo en mi trabajo tenía que ir y tenía que estar en un espacio físico y estar ahí de tal a tal hora. Y yo en el tema del emprendimiento sí trabajo más, pero lo hago con una libertad de tiempo y de organizar mis fechas y mis horarios ya a lo que yo decido, pues. Y con ese tiempo y esa libertad, luego de que dejaste este otro trabajo, vuelvo a preguntarte, ¿sentiste que despegaste, hiciste muchas cosas? O sea, ¿sentiste que las cosas evolucionaron más rápido o qué fue lo que sucedió? Bueno, nos comentaste de que pasó algo que era como, chin, ya sabía que iba a pasar algo malo. Sí, la predisposición. Claro que avanzas más rápido porque ya me enfoqué 100% en el tema de mi negocio. El estar un 50 y un 50% obviamente diluía mi energía. Entonces ya cuando iba al tema de mi emprendimiento, aunque yo ya delegaba muchas de las cosas, pues claro que yo que me abocaba más a la parte comercial del negocio, pues no era lo mismo que estar todo el día en el negocio. Entonces ya era como esta mix que me quitaba la energía en el trabajo de la mañana. Ya cuando llegaba acá ya no llegaba con todo el punch. Entonces ahora ya tenía todo el día creativo para estar pensando en cómo hacer crecer el negocio sin los otros distractores de los problemas que implicaba tener ese trabajo. Entonces, claro que avancé más rápido en el tema de la consecución de los proyectos. En menos de 6 meses habíamos abierto ya en Estados Unidos y en menos de un año ya estábamos en Suiza y en España. Entonces fue así como, wow, o sea, lo que se puede hacer si lo hubiera hecho la mitad, pues a lo mejor me hubiera tomado 2, 3 años más. Claro, ¿y cómo diste ese salto? Porque, ¿cómo pasaste de... Primero, ¿este negocio era sobre marketing? Así es, la misma agencia empezó a generar proyectos en otros países. ¿Y cómo pasó? Sí, pues pasó con los mismos contactos que íbamos generando, o sea que yo ya fui generando a la hora de que me involucré 100% en el negocio. Lo que sucedió es que a donde yo iba, así como yo hice contactos contigo en el tema digital tocando puertas, así pasó también con el tema de mi negocio. A los lugares que yo iba cuando iba a Estados Unidos, pues contactaba gente, me contactaban con otra persona y así fue como empecé a hacer contactos. En el tema de un ejemplo de España, la cuenta que llevamos en España pues fue de una escritora que está en la misma casa editorial que yo estoy, entonces eso me abrió las puertas para el tema de España. Y la cuenta de Suiza también la conocí por medio de un grupo de jóvenes empresarios. Entonces eso fue lo que me hizo de alguna otra manera hacerme más internacional, las redes de contactos, que así como lo he hecho en las entrevistas, lo he hecho en el tema de mi negocio. Entonces pertenezco a diferentes grupos empresariales, conozco a muchos escritores porque también, bueno, soy escritor. Entonces esto me ha relacionado también en cuestiones industriales y
Y ahora empresariales. yo quiero traer, porque me parece curioso y que esta parte de ti yo no la sabía, era ese Roberto tímido que prefería estar detrás de una computadora. Ahora, luego de los años, es ese Roberto que genera contactos y entrevista a personas y hizo una charla TED y escribió un libro. ¿Qué pasó? O sea, sé que también nos estabas contando que esa parte de multinivel a ti te ayudó a desarrollar muchas de estas cosas, pero luego parece que diste un vuelco 180 porque son dos Robertos, o sea, a la vista pública, pues, porque uno sabe que luego de que tú apagas Ajá. todo, uno sigue siendo la misma persona que es tímida y que no le gusta tanta interacción en la vida. Pero, ¿cómo fue eso para ti? Fíjate que justo ayer platicaba con una coach y les quiero compartir algo muy personal porque sí, en cámaras, en redes y todo eso puedo mostrar una parte potencializada mía, pero no es que signifique que no sea lo que yo soy. Pero yo le decía a la coach que normalmente pues yo soy una persona tranquila, ¿no? Que me gusta estar tranquilo, no me gusta estar como que me esté viendo toda la gente todo el tiempo. Entonces me gusta mucho mi privacidad de mi vida personal, de lo que hago fuera del tema de las redes sociales. Si tú te das cuenta, yo no comparto mucho de mi vida personal. Entonces es como le digo, a veces esta dualidad entre como no, o sea, no es que no me sienta cómodo, a veces es como el mismo temor de brillar todo el tiempo, ¿no? Y me dice, pero ¿por qué te da temor todo eso? O sea, es como perder el miedo a controlar las cosas y de ahí saco una frase que les quiero compartir que dice, todo fluye y es para mejorar. Cuando no tengo el control, las cosas fluyen y cuando todo fluye, las cosas van a mejorar porque van a mejorar. A veces quiero tener el control de mi salud, a veces quiero tener el control de lo que va a pasar en una campaña, a veces quiero tener el control de lo que va a hacer un cliente, pero cuando dejo que las cosas fluyan, siento que sueltan las cosas y empiezan a mejorar. Entonces, regresando a la pregunta que tú me acabas de hacer, sí, no todo el tiempo a lo mejor fui lo que era por el miedo. No todo el tiempo me mostraba creativo por el temor a que me vieran las personas y me juzgaran. No todo el tiempo fui el emprendedor, el que impulsaba, el que crecía por el temor a que me juzgaran. Y muchas veces en mi vida fui juzgado. Y fíjate que cuando decidí, de hecho que eso fue en el tema de la pandemia, cuando decidí que me valiera madre lo que pensaran otras personas de mí, fue cuando todo empezó a cambiar, fue cuando todo empezó a fluir cuando empecé a voltear a ver hacia mí mismo, hacia el amor propio, no por ser egoísta, sino por decir cómo es como yo me quisiera ver. Cuando pierdo cuentas importantes en el proceso de la pandemia en mi negocio, que pensaban que iban a ser para siempre, eso también fue un punto de quiebre porque me di cuenta que yo a veces le daba más valor a lo que otros pensaran de mí o cómo yo me tenía que ver y ahí fue cuando yo decidí romper todo y decidir, y a ver, yo renuncié a mi trabajo porque yo no me quería ver ahí toda la vida en ese lugar donde no tenía ninguna expectativa de crecimiento. Yo decidí emprender para reinventarme cada día y ser mejor todos los días, no por demostrarle nada a nadie, sino porque yo me siento vivo güey, emprendiendo. Entonces era así como, ok, he llegado a un punto en el que me he estancado y me he estado basando más en las opiniones externas de las personas, más en lo que yo quiero de mi vida. Y un claro ejemplo de eso es el tema del pelo. Cuando yo me pinto el pelo de rosa, morado y todos estos rollos, la gente cercana me decía que otros decían que si era homosexual, que si ya me había hecho no sé qué, que si no sé qué tantas cosas. Y yo le llegué a comentar, tengo tan claro lo que soy que por eso lo hago. Tengo tan claro que sé, o sea, y si me gustaran los hombres, pues es mi pedo, si me gustan las mujeres, pues es mi rollo, pero bueno, yo tengo tan claro lo que sé que por eso lo hago. Yo quiero compartir esta parte creativa que tengo adentro y que me consume con todas las personas, entonces yo no puedo pensar en un creativo aburrido, o sea, para mí ser creativo es mostrarlo en todo, ¿no? Los colores, lo que tú dices, oye, yo veo al Robert y lo veo todo colorido y veo este dinamismo en sus imágenes y a veces hasta como que la gente ve esta parte
autenticidad en esa diferencia, y justamente eso es lo que yo quiero que la gente vea de mí, que yo soy diferente a todo lo que estereotipos que hay en el mundo, no porque lo sea malo, sino porque así soy yo. O sea, es como yo me desmarco de a lo mejor de, no de otras personas, pero es como yo me diría que me definiría. Entonces, a mí me gustan los colores, me gusta ser atrevido en la parte de lo que me pongo, y justamente ahorita tengo un pantalón así medio roto que no sé si se alcanza a ver, aquí lo tengo así roto, colorido, y a veces me ven algunos clientes y me dicen, ay, ese pantalón, qué rollo, y yo, pues bueno, me gusta así como se ve el pantalón, y es algo que me da energía. O sea, como me visto, me gusta, entonces eso hace que me sienta bien, me veo bien, entonces me da esa energía que me define. Entonces es parte de que me decido atrever, no me importa lo que digan otras personas, y es algo con lo que lidio todos los momentos, ¿no? Pueden ver actualmente en mi Facebook tengo un reel que ya va por las 900,000 reproducciones, y ha desencadenado un sinfín de cosas. Ya estás grande para eso, cómo desprestigias a la chava que sale ahí. Y yo digo, oye, yo ni le estoy haciendo daño a nadie. Lo hice un video que me divertí con una gran amiga estilista, y fíjate, ya va a llegar a casi 1,000,000 de reproducciones. Nunca había hecho eso en mi vida. Y es algo que consigo, con la viralidad consigo, también lleva una gran responsabilidad. Entonces, es parte de lo que también Pero uno se me enfrenta. interesa esto porque ¿cómo aprendiste tú a lidiar con esa parte de lo que los demás pueden pensar de ti o lo que dicen de ti? Porque este era un punto al que yo quería llegar, porque desde que te conozco, o sea, tampoco tengo mucho tiempo conociéndote, te conocí en pandemia, pero te conocí y yo veía que si en tus historias el cabello morado y el cabello rosa, que siendo sincera, en un inicio yo decía, eso es un filtro. Eso no es el cabello morado. Yo no sabía si era de verdad o era un filtro lo que estabas mostrando. Pero me parecía demasiado cool y es como toda esa energía. Pero también, y siendo sincera, como dentro de mis prejuicios, dentro de mis cosas, era, esto es extraño. O sea, a mí tampoco me pare, o sea, no que te juzgaba, pero a mí me chocaba un poco tal vez esa forma en cómo te mostrabas. Y yo decía, Sí, ¿qué seriedad puede sí, dar eso? sí. O sea, ¿qué serio Ojo, va a ser claro, este pero chavo, al no? final yo a ti ya te conocía, entonces no, sabía que no es que no era serio, pero igual en mi mente que tiene cierta parte conservadora, porque ajá, así a uno lo crían, hay como cierto choque, y yo decía, yo conozco a Roberto y todo ok, pero sí después me ponía a pensar, hay muchas personas que deben estar diciendo todas estas cosas que tú nos comentaste. ¿Cómo lidiabas con eso? Porque obviamente a cualquiera pudo habérsele venido a la cabeza. Y que porque además supongo que en un inicio no es que fue fácil, ahorita tú lo puedes decir y que te vale y está perfecto, pero yo me identifico porque también cuando yo empecé a aparecer en videos de YouTube, en este canal que yo hablaba sobre consejos para hombres y demás, recibía mucha crítica y me decían una cantidad de cosas, y yo era de las que, y siendo sincera, me ponía con Jeff, mi socio, y me ponía a llorar y decía, ya quiero cerrar y no voy a volver a hacer este contenido y no quiero grabar más video y no quiero aparecer enfrente de la cámara. O sea, no es fácil. Claro, o sea, claro que no es fácil, Laura, y yo creo que el grial que tuve que pasar, que fue con una gran amiga, que fue mi mentora y que la considero como mi madre espiritual. Ellos están en un grupo empresarial y yo soy coach ahí con ellos en un grupo de jóvenes empresarios. Entonces, cuando yo voy con ella, tenía el pelo morado o rosa, creo que era rosa en ese momento, y yo iba a la graduación de jóvenes empresarios. Entonces, te juro que en ese momento iba en el carro de estos de servicios privados, nos paramos afuera de su casa, sentía tanto miedo de, pues, ¿qué me van a decir? Y todo eso, me van a sacar hasta del grupo empresarial y todas estas cuestiones, que hasta ya estaba a punto de decirle que vámonos. Le voy a decir que me sentí mal y mejor no vengo. Y dije, no, la única manera de vencer ese temor es atravesándolo. Y así fue lo que hice. Me armé de valor y entré. Obviamente vi caras de todo tipo, ¿no? De sorpresa, de pobre menso, de felicidad, de este loco, qué rollo. Y eso mismo lo pude ver magnificado en las redes sociales, ¿no? Pero aquí la cuestión era yo cómo me sentía con eso. Ok, sí están esas opiniones externas, pero
qué es lo que yo pienso al respecto de eso, que fue la misma decisión que yo había tomado hace unos años cuando renuncié a mi trabajo. La decisión la tomé yo. ¿Y por qué la hice? Entonces, cuando yo me pinté el pelo, Laura, me tomó 1 hora tomar la decisión, habiéndola tomado, de pintarme el pelo. De todo lo que pasaba en mi cabeza, de que si no sé qué, que si no sé qué tanto. Estaba 2, 3 también, igual que cuando entré a la graduación de jóvenes empresarios, de irme del lugar para no pintarme el pelo. Y me dice la de la estética: Robert, ¿y estás aquí? ¿Qué es lo peor que puede pasar? O sea, y eso otro mentor de negocios, platicando con él, le decía: oye, es que si yo soy de esta manera y de tal, el cliente que llegue a ti se va a quedar por lo que tú eres. Si se va porque te pintaste el pelo, pues entonces no, ese cliente no era para ti. Entonces, cuando yo hago esta transformación, Laura, lejos de ser mala, fue todo lo contrario. Primero, porque yo lo decidí, porque me hizo sentir bien el hacer eso, porque rompí con rompí con mis propios temores de que por qué un hombre se pinta un pelo, para empezar. Entonces, cuando rompo este temor que para mí era muy grande, me trae proyectos más grandes a la agencia, me trae proyectos más grandes como microinfluencer, me trae proyectos más grandes hasta para ya escribir mi segundo libro, me invitan a TED nuevamente, mi segundo TED. Entonces, si yo veo el balance, yo que estudié alta dirección, tengo un diplomado en alta dirección, que bueno, estudié todo un año con grandes empresarios. Lo más esencial en la alta dirección es todo lo que haces tiene que generar un resultado. Y ahí te vas a medir. Me voy a la parte administrativa. Todo lo que he hecho ha sido más positivo que negativo. Entonces, si me voy a los resultados, digo, primero, lo más positivo es que fue una decisión que yo tomé. Sí, pudo haber sido mala, pero si me voy a los resultados, ya trabajé con José Tequila Cuervo, con Palacio de Hierro, con Linksys, ahora con HubSpot. Estuve junto contigo en una campaña muy cabrona. O sea, son cosas que yo digo, bueno, si veo el balance de lo bueno, lo malo, le hice daño a alguien, maté a alguien, pues no. Lejos de eso, empecé a crecer más como marca. Mi empresa empezó a trabajar con inmobiliarias, empecé a trabajar con grandes marcas transnacionales, que bueno, pues ahorita no puedo mencionar el nombre por la confidencialidad, pero grandes marcas transnacionales en el tema de la empresa. Y cuando yo veo el balance, digo, a ver, pues si mi negocio creció 3 veces y a relación del año pasado, pues claro que no fue mala la decisión. Obviamente esto generó que algunas cuentas se fueran, pero que otras más grandes llegaran. Entonces, ahí es cuando tú dices si la decisión que tomaste fue mala o fue buena. Y con esto quiero cerrar esta parte que me preguntaste. En una ocasión una empresaria me decía: oye, Robert, es que siento que doy vueltas y no, y como que no avanzo. ¿Cómo yo sé que lo que estoy haciendo está bien o está mal? En el resultado. Y la única manera de cambiar el resultado es cuando te atreves a hacer algo diferente. Y esto fue lo que hice. En ese momento yo me sentía estancado. En ese momento sentía que tenía que liberar mi potencial a un siguiente nivel. Y la única manera de hacerlo fue atreverme a hacer algo diferente. Y a lo mejor no tenía que ser el pelo. Muchos me dicen: pues sí, pero puedes hacerlo sin necesidad del pelo. Pero para mí una manera de expresarlo, exteriorizarlo, fue en el pelo y en la manera en la que me vestía, que me empezaba a vestir muy, muy atrevidamente, pues, o sea, con colores muy contrastantes de rosa, morado, o sea, como esto está todavía más tranquilo, pero sí llegué a utilizar colores que sí eran más llamativos justamente para eso, porque de alguna manera mi estrategia era llamar la atención. Y que además supongo que todo ese cambio, porque definitivamente tú te haces un cambio de look y tu actitud cambia y todo cambia. Entonces, no, o sea, supongo que sí, ese cambio de el color del cabello o de lo que es la vestimenta, pero también tu actitud de me vale y sé que me estás viendo y sé que tal vez no te puede parecer, pero así soy yo. Y si quieres trabajar conmigo bien y si no, bueno, también. O sea, supongo que también tú como persona en actitud diste un cambio en ese sentido como así soy y no me importa si no te gusta. Así es, pero fíjate, exactamente eso, o sea, no fue un cambio de rebeldía, porque también quiero dejar eso en claro, o sea, no fue como me voy a rebelar en contra de la sociedad, no, voy a transformarme, quiero, o sea, es una cuestión de evolución mía, pues es una cuestión de que yo como artista, como creativo, quiero proyectar esa chispa que tengo adentro. Entonces eso claro que me hizo sentir más vivo.
pero en los negocios yo no lo vi como una rebeldía, sino los empresarios cuando me conocían y cuando empezaban a ver el resultado de lo que nosotros estábamos haciendo en la empresa, justificaba lo que yo hacía. Entonces a ellos les valía madre si lo tenía pintado o no lo tenía pintado, porque ellos se van a ir al resultado. O sea, si me lo pinto o no me lo pinto, al cliente lo que le importa es el resultado. Entonces el nivel de profesionalismo lo seguimos conservando con todo, y que yo haga estas locuras de cambios y eso que a otras personas les puede generar ruido por el tema de que hago algo atrevido. O sea, es algo que a mucha gente le choca, porque es, cabrón, yo ni me atrevería a hacer eso, necesitaría estar loco para hacer algo así. Pero en la vida yo siento también que si no tienes ese grado de locura, pues te consume el tema de la monotonía. Entonces yo empecé a ir a clases de baile, empecé a hacer escalada, empecé a hacer cosas diferentes, y los mismos autores que escriben que son personas felices, que han llegado a la plenitud, que han desarrollado grandes negocios, te hablan de eso. No solamente te enfoques en aquello que es tu actividad, sino que para que tu actividad la puedas enriquecer, haz cosas diferentes. Y eso es lo que empecé a hacer, o sea, aprender de gente que sabe más que yo y que tiene muchos más años. ¿Y para qué están los libros si no son, o sea, si nada más son para leerlos, son para aplicarlos? Y yo empecé a leer ese tipo de cosas, empecé a aprender de todas estas personas fregonas en el tema de las entrevistas, y justo eso me llevó a ese punto de quiebre. Decir, a ver, tengo este conocimiento, estas personas se han atrevido a hacer cosas extraordinarias, estoy aprendiendo de ellos, entonces, ¿qué me falta para yo hacerlo? Hacerlo. Entonces, pues di ese paso, así de fácil. Roberto, siento que acabo de conocer otra parte de ti que no conocía, pero de una forma como mucho más profunda, porque creo que nunca nos habíamos sentado a conversar las cosas realmente, pero me encantó. O sea, yo lo que no sé si tú quieres compartirle a las personas como dónde te pueden encontrar, qué puedes hacer por ellos, si quieren trabajar contigo o algo más. Sí, no, pues primero, antes que nada, agradecerte. Para mí, te digo que este es un espacio súper padre porque, bueno, nos conocemos de otra manera, ya no tanto hablando de lo profesional. Y a todas las personas que les gustaría estar en contacto conmigo, ahí estoy como Roberto Becerra en todas las redes sociales. Y de igual manera, pues todo lo que sea de emprendimiento, de marketing, también a veces me escriben, pero más en el tema del emprendimiento. Si tienes este temor a hacer algo, pues ahí también me pueden escribir, y con mucho gusto no les cobro ahí a todos los que me escriben en Instagram o en Facebook y todo eso. Ahí les doy algunas sugerencias y con mucho gusto pues se les puede apoyar. Genial. Y solo te tengo una última pregunta aquí, y es si de todo lo que tú me has dicho, desde lo que estudiaste, lo que trabajaste, lo que aprendías en el camino y las cosas X, Y, Z, ¿te arrepientes? O sea, ahorita pensándolo, ¿sientes que te arrepientes de algo, de todo lo que has vivido hasta este momento, o de las decisiones que has tomado? Yo creo que no, o sea, yo creo que las decisiones buenas o malas nos llevan al punto en donde nos encontramos. Entonces, si en este momento, un ejemplo, pues me encuentro emprendiendo un proyecto que sí tiene presencia en otros países, y el hecho de haber organizado un evento que me hizo perder mucho dinero cuando estaba más joven, pues me hizo ser consciente de que yo tenía la responsabilidad de las decisiones que yo tomaba. Entonces, cada paso que he dado, de alguna otra manera, me ha llevado a lo que hago el día de hoy. Sé y tengo la claridad de que no soy un ser humano perfecto, me equivoco un chingo, la cago muchísimas veces, cometo muchos errores, y eso pues de alguna otra manera me da ciertos aprendizajes para hacer las cosas de una manera diferente. Pero un ejemplo, escuchando este tipo de podcast, escuchando a personas que ya han pasado por ciertos procesos, me ayuda a aventajar procesos que a lo mejor si los hiciera por mí mismo sería mucho más tardado. Entonces la lectura, acercarme a este tipo de conocimiento, créeme que si ustedes también lo hacen, y felicito mucho a Laura porque se atreve a hacer esto, eso es lo que te permite crecer, crear sinergia, crear alianzas y no pensar que yo soy el más chinguetas de todos. También es algo que a mí me ha permitido crecer mucho y crear sinergia con mucha gente, porque es ok, yo soy bueno en esto y sé que no soy tan bueno en otras cosas, pero cuando colaboramos podemos hacer algo más chingón, y lejos de ver una competencia, ¿no? Y eso es algo que me ha definido mucho, y es algo que le ha sorprendido también a mucha gente que tiene agencias, que yo le digo, tú no eres mi competencia, la competencia soy yo mismo, y se quedan como sorprendidos porque yo me tengo que enfocar en atender a mis clientes en lugar de andarme enfocando en qué hacen los demás. Entonces,
Eso es lo que les quiero compartir, y que al final de cuentas el mayor enemigo y el mayor aliado que tenemos en nuestra vida está aquí mismo. No tenemos que voltear a ver más. No es ni tu esposa, no es ni tu colaborador, no es tu socio, no es el gobierno, no son las cosas externas a lo que nos sucede, sino es lo que nosotros hacemos y tomamos de las cosas que van sucediendo a nuestro alrededor. O sea, por eso está la típica frase que dice: si la vida te da limonada, o sea, limones, haz limonada. Entonces, yo lo que sí te puedo decir es, ya a manera de agradecerte esto, simplemente escucha tu corazón y empieza hoy, no mañana. El mejor momento que tenemos en nuestra vida es hoy, porque el tiempo se va y ese no va a regresar, y ese vale más, Laura, que todo el dinero que te puedan dar. O sea, el tiempo es no renovable. El dinero lo puedo perder hoy, pero el tiempo ya no. O sea, el tiempo, la salud la puedo recuperar, pero el tiempo que me conlleve recuperar esa salud, pues ya no lo voy a recuperar. Entonces, yo he hecho en mi vida cosas de las cuales he escuchado en otras que yo no quiero para mí. ¿Y si hubiera hecho esto? ¿Y si estuviera más joven? ¿Y si no sé qué? Entonces yo prefiero hacerlo, decir: me pinté el pelo, me dijeron que estaba loco, pero lo hice. Porque yo quise, porque me gustó, porque lo sentí en ese momento, porque me llamó a hacerlo. Quise renunciar a mi trabajo y lo hice, no lo pensé y no dije: no, si tuviera 30, 40 años lo hubiera hecho a los 50. Quise invertir y lo hice, quise llevar mi negocio a otro nivel y lo hice, quise dar una conferencia en TED y lo logré. O sea, cada cosa que me he propuesto, claro que cada uno tendrá sus motivadores y sus metas en su vida, y no significa que yo sea mejor que tú que me estás escuchando, pero que sí pongamos metas y objetivos, pero más que los traces, como estas personas que les platiqué que tenían ahí su diagrama, que los apliques, que los empieces a hacer, y no importa que empieces sin nada, porque yo empecé mi negocio más que con 500 pesos, y ahorita ya mi negocio pues no vale 500 pesos, vale muchísimo más, pero a veces de hecho no, a veces las ideas valen más que el dinero, Laura. Es así. Yo no tengo nada más que agregar, solo gracias, Roberto, por compartir con nosotros, por contarnos tu historia y hablarnos de estas cosas que alguien lo tenía que decir y se dijo. Y se tiene que decir. Pero básicamente, si tú nos estás escuchando o nos estás viendo, puedes ver este podcast en YouTube como Laura Figueroa Podcast, o encontrarlo en cualquier plataforma de Spotify, Apple Podcast o la que tú prefieras. Así que nos vemos en un siguiente episodio. Chao, chao.